Listo, iniciamos la clase el día jueves 21 de noviembre. Ya encarando la última parte de la unidad número 3 y vamos a ver si podemos dar inicio a la unidad número 4 o será para el próximo jueves. Seba. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Nadia y Maxi. Somos los que estamos, somos los que quedamos y tenemos fe de que vamos a llegar a buen puerto y van a terminar con la cursada. Bueno, yo acá estoy, antes que empiece, estoy con una tablet donde estoy hablando y la presentación la estoy haciendo en una máquina viejita, así que mi internet no es bueno, así que voy a apagar la cámara, ¿sí? Cualquier cosa, si necesitan ver la cámara, voy a poner la cámara. Bien, porque si no me va a consumir mucho recurso y me va a complicar la vida para hacer la presentación. Bien, como dijo acá Manu, estamos haciendo el cierre de la unidad 3 y tenemos que agilizar un poco para continuar en el poco tiempo que nos queda la unidad 4, que es la última unidad del programa. Y este tema que estamos viendo acá, ¿no? Que es la arqueología forense, que tiene que ver con el quehacer justamente de esta práctica dentro de todo el ámbito judicial. Es un tema que estaba dentro de la unidad número 3, pero también es un tema fundamental de la unidad 4, porque en la unidad 4 nuestra intención es acercarles experiencia de casos de estudios concretos en los que nosotros hemos tenido posibilidad de participar, y dentro de esa participación, como un equipo grande, con un equipo que está compuesto por distintas áreas dentro de las ciencias antropológicas, hay un subgrupo que hace justamente este trabajo, ¿no? De arqueología. Entonces vamos a acercar unos conceptos básicos, vamos a ver un poquito de qué se trata, algunos conceptos básicos, medio de manera exploratoria. La idea es dejar esos conceptos acá picando para que con cualquier inquietud o con cualquier desarrollo de los siguientes temas podamos ir profundizando sobre estos conceptos, sobre estas categorías, sobre estas cuestiones que vamos a presentar. Bien, ténganme paciencia si transcurre medio lento el PowerPoint, pero como les dije, mi compu estaba un poquito paqueteado. Bien, acá tenemos, fíjense en este pequeño gráfico, la participación de las ciencias antropológicas como categoría general en colaboración, ¿no? Como disciplinas auxiliares de la justicia. La vamos a ver en el contexto, bueno, ya lo van suponiendo, me imagino, pero ya vamos a ver en el contexto en que esto sucede. Acá, como verán, en este pequeño gráfico están involucradas, a grandes rasgos, las tres áreas, las tres disciplinas principales, ¿no? Los tres campos principales de accionar de las ciencias antropológicas en general, que son la antropología biológica, la antropología sociocultural y la arqueología. ¿Sí? Como estamos en el ámbito de la justicia, vamos a ver que el acercamiento es la antropología forense. ¿Sí? La antropología forense va a empezar a tener su participación en este ámbito judicial, en este ámbito jurídico, a partir de la incursión de la antropología biológica, ¿sí? O la antropología física. Una preguntita a nadie más, ¿ustedes son de la carrera de antropología o de otra carrera? Perdón por mi memoria. De antropología, profe. De antropología. Perfecto. ¿En qué año están? Más o menos. Mitad de Tercero. camino. Perfecto. Mitad Entonces, camino, un poco más. buenísimo. Entonces estos conceptos no les van a ser para nada vagos, sino ya estuvieron ustedes en contacto con esto, entonces van a resultar bastante fácil. Así que cualquier cosa me preguntan, ¿sí? O sea que tenemos la posibilidad de hacerlo bastante personalizada la clase por la cantidad de gente que hay. Entonces le voy a pedir que cualquier inquietud me vaya a pagar. Bien, entonces el primer acercamiento a la ciencia antropológica en general con la justicia va a ser desde la antropología física, ¿sí? O la biotopología o la antropología biológica.
desde este campo, digamos, el interés, digamos, en accionar va a estar dado sobre la identificación de patología, de contextos de función de restos humanos, ¿sí? Básicamente la que va a participar del campo dentro de la antropología biológica es la osteología, la osteometría, ¿sí? Y todos esos campos disciplinarios auxiliares que están justamente para tratar de identificar las piezas óseas, ¿no? De individuos que han muerto de distintas circunstancias. Con el avance, digamos, de la demanda de poder generar nuevas evidencias en circunstancias que tienen que ver con crimen, con fallecimiento de personas, con la recuperación, ¿no? Con el descubrimiento de restos que se encuentran en avanzado estado de descomposición y demás, la antropología, como le decía, hasta ese momento física, va a empezar a habilitar, ¿no es cierto?, la participación de otras áreas de la ciencia antropológica que van a tener cada vez más demanda, ¿sí? Pegamos una pequeña definición de antropología forense, ¿no? Este es el equipo de Dilbach, el cual hace una definición bastante sencilla, dice que la antropología forense es una disciplina científica que se centra en la vida, la muerte y la historia posterior a la vida de un individuo concreto, reflejada principalmente en sus restos óseos y el contexto físico y forense en el que se encuentra. ¿Ven? Es lo que le estaba diciendo en su momento. Básicamente, la materialidad con la que van a trabajar son con restos óseos humanos y obviamente que una serie de elementos que van a estar asociados a esos contextos en los que se va a recuperar estos restos. ¿Sí? Bien. Entonces veamos, ¿cuál es a grandes rasgos el ámbito de actuación de la antropología forense desde estas categorías, desde esta definición que ya dimos? Bueno, el hallazgo de restos humanos en superficie, colocados en fosas clandestinas o sometidos a tratamientos complejos y novedosos. Ya vamos a ver un poquito de qué nos estamos refiriendo con esto. Esta situación involucrado que la participación, como decía en primera instancia, en los antropólogos físicos, que después fueron habilitando justamente el desempeño de antropólogos sociales y de arqueólogos, ¿no? Que van a colaborar justamente en estas tareas de recuperación de los restos, pero además de agregar a la posibilidad de construir datos a partir de los restos óseos, la posibilidad también de construir datos a partir de los contextos, de otros materiales, de otras materialidades que van a estar presentes en esos contextos de defunción, mortuorios, o las distintas situaciones en que se van a hallar los restos, ¿no? En ese estado de depositación en que se han sido encontrados. Bien. Dentro de esto, entonces, de este campo de acción general de la antropología, va a tener un rol cada vez más destacado la antropología forense. ¿Qué consiste la antropología forense? Bueno, básicamente en el uso, ¿sí? En recurrir al uso de las técnicas más utilizadas, más delicadas, más emblemáticas de la arqueología como ciencia, ¿no? De la arqueología como tal. Que tienen que ver con la búsqueda, con el registro, con la construcción del dato de esos elementos que se encuentren, sistematizar esa materialidad que se encuentra en los contextos forenses, ¿no es cierto? Que pueden estar depositadas en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Pueden estar en superficie, pueden estar semi-enterrados, pueden estar enterrados a poca profundidad, a gran profundidad, pueden estar su estado de depositación cubierto por distintos tipos de otros materiales, como cemento, como madera, bueno, una serie de elementos que van a ir apareciendo, pueden estar calcinados, ¿no? Pueden estar en avanzado estado de descomposición, pueden haber estado, como vamos a ver, que sucede, digamos, cuando aparecen delitos de lesa humanidad, como el que nosotros hemos tenido como el que hemos vivido nosotros en la década del 70, van a aparecer huesos que están alterados por capas de cal, ¿sí? Porque ha sido una práctica recurrente, digamos, quemar los cuerpos de las personas muertas con capas de cal, justamente para destruir en lo posible la mayor cantidad de evidencia. ¿Sí? Bien, ¿cómo se va involucrando
estas herramientas del campo de la arqueología? Bueno, justamente acá tenemos un arqueólogo norteamericano, se llama Morse, y junto con su equipo de colaboradores en la década del 70, empieza a publicar trabajos, ¿no?, de su equipo en los que empieza a destacar, ¿no?, o encender la alarma de la importancia que puede tener, ¿sí?, las técnicas de recuperación de la arqueología en este contexto para poder ampliar esa capacidad de encontrar datos, de construir el dato, ¿no?, justamente para dar respuesta, ¿sí?, a las situaciones en las que justamente los individuos a los que estamos haciendo referencia han terminado con su vida, ¿no?, y han sido enterrados y demás situaciones que he estado mencionando. Bien, básicamente lo que se va a incorporar es la práctica cotidiana, la práctica habitual, la práctica estandarizada que tiene la arqueología, y ustedes como alumnos de antropología, si es que cursaron métodos, ya deben estar familiarizados, ¿cierto? La excavación, la recolección de superficie, las prospecciones para encontrar los sitios, y de ahí una serie de procedimientos que una vez localizado el sitio se emplean para, a través de la excavación, por ejemplo, para recuperar la evidencia dentro de los contextos que nos interesan. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a llegar a decir Morse con su equipo? Y acá esto encendió un poco la alarma. Dijo que, bueno, que algo así, más o menos ahí tienen texto, pero que estas técnicas que se van a recuperar son de gran importancia para la investigación criminal, pero que esta práctica bastaría con entrenar, ¿no?, capacitar a una persona, un técnico, un asistente, que pudiera familiarizarse rápidamente con esta técnica clásica de la arqueología, digamos, de campo, y que podrían hacer el ejercicio, podrían llevar a cabo los peritajes, ¿sí? Ante esta situación, bueno, comunidad de científicos de la arqueología, obviamente alzaron la voz diciendo que no, bueno, que se podría formar personas, ¿no?, en el ámbito pericial, pero que si no tienen una formación de antropología, de arqueólogo de base, no podrían hacerse cargo, ¿sí?, de una investigación de este tipo, de la dirección de una investigación. Sí podrían participar, pero sí o sí sería necesaria la presencia de un profesional de la arqueología de la antropología para dirigir esos trabajos de excavación, esos trabajos de investigación. ¿Se entiende? Bien, queda claro esto porque esto estamos haciendo un pantallazo general de las instancias iniciales, ¿sí?, de este acercamiento que estamos tratando de construir. Bien, la arqueología forense, entonces, en el campo de la ciencia forense en general, tiene una vida bastante reciente, sí, en pasado bastante reciente. Ha empezado a tener mayor importancia a partir, no de casos concretos, no de crímenes particulares, de crímenes individuales, sino ha tenido importancia en la participación para el esclarecimiento, para la investigación de crímenes que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, ¿sí?, que han tenido focos, ¿sí?, grandes focos de conflictos armados, en guerra, en lo que es el antiguo territorio de la República Socialista de Yugoslavia. Tengamos en cuenta, ¿no?, la guerra de los Balcanes, lo que provocó el desmembramiento de este Estado, ¿sí?, y que como las consecuencias, digamos, de este desmembramiento fueron enfrentamientos que tienen que ver con cuestiones ideológicas, cuestiones políticas, cuestiones religiosas. Y bueno, en este contexto se produjeron de manera masiva delitos de lesa humanidad, ¿sí? Lo mismo pasaron en la década del 70 en gran parte de Latinoamérica. Esto también lo habíamos mencionado en clases anteriores, cuando una sucesión de dictaduras que fueron tomando el poder en la mayoría de los países de Latinoamérica, recurrieron, ¿no es cierto?, a la violencia como en su máxima expresión, para justamente disciplinar, para acallar, digamos, las voces contrarias al sistema político-económico que se querían instaurar. Bueno, estos eventos, estos hechos, estos contextos generales, ¿no?, que son no locales, no puntuales, sino que tienen una
conflicto bastante grande, generaron justamente situaciones, conflictos, ¿no? Apenantes, donde hubo asesinatos masivos, una violación, fuertes violaciones de los derechos humanos, y justamente en estos contextos es donde empieza a demandarse con mayor fuerza, ¿no? Aquellas herramientas que desarrollaron la arqueología y que pueden arrojar luz sobre la organización, sobre el análisis de los contextos en los que han tenido lugar, contextos de depositación, en los que han tenido lugar justamente estas instancias de estos distintos delitos, ¿no? Bien. En el caso de algunos países centrales, hegemónicos, podemos decirle, para no decirlo del primer mundo, como Inglaterra, la arqueología forense ya a partir de la década del 90 va a empezar a consolidarse, ¿sí? Como un campo disciplinar hecho y derecho, ¿sí? Con estatus propio, ¿sí? Ya no es solamente, como le estaba diciendo recién, la mera toma, ¿sí? La mera tomar prestado esas herramientas de campo que tiene la arqueología para aplicarlas en contextos forenses, sino que, por el contrario, se va desde las universidades, desde la academia, se va a formar programas que van a atender a la formación específica, ¿sí? De profesionales muy especializados en este campo concreto. En el resto de países como de Latinoamérica, que es el caso más concreto que tenemos, el de Argentina, porque es el que vamos a estar evaluando en primera instancia, la arqueología forense no va a tener una equivalencia a este campo académico que tienen países como Inglaterra, sino que va a suceder lo que estamos mencionando desde el principio, ¿sí? Va a ser el desarrollo de la arqueología clásica, ¿sí? De la arqueología como ciencia, que va a incorporar, va a haber una instancia de reciprocidad, ¿no es cierto?, de intercambio entre la arqueología como ciencia y los equipos de investigación forense que van a demandar de estas herramientas, ¿sí? No sé si se entiende la diferencia. ¿Quedan claros? ¿Pueden entender cuál es la diferencia? Así podemos avanzar sin que nos quede nada en el tintero. Profe, Sí. con el tema de la diferencia, ahí no sé si se podría especificar un poco más con el tema de, em, no sé, algún ejemplo, digamos, para ejemplificar un poco más. Dame 2 segunditos que está sonando el teléfono, ya te atienden, ¿sí? 2 segunditos, mano seguro. Listo, estamos de vuelta. Ahí el nombre de la mano por teléfono. Estaba esperando ese tema. Bueno, Nadia me estaba preguntando un caso con respecto a esto último, ¿no? Que estamos viendo, fíjense acá, estos 2 últimos párrafos que dicen acá, lo voy a leer para tener un poquito más de orden. En algunos países como Inglaterra, la arqueología forense se ha establecido como disciplina científica con estatus propio a partir de la década del 90. En el resto de los países, especialmente en países como Argentina, ¿no es cierto?, dentro del continente americano, dentro del continente, países de Asia, países de África, la arqueología forense ha sido considerada como una ciencia que ha sido tomada prestada, como una ciencia auxiliar, ¿sí?, dentro de la antropología forense. Separemos, ¿no? Fíjense que estamos hablando de arqueología y de antropología, estamos separando ahí los 2 campos disciplinares, ¿sí? Fíjate, la arqueología forense como arqueología convencional, estamos hablando como la arqueología estándar que ustedes van a aprender, cursado de nuestra carrera, ¿sí? Ha sido considerada, o sea, la práctica convencional de la arqueología ha sido incorporada
al ámbito forense, ¿sí? Porque se necesita, porque se demanda las herramientas que tiene la arqueología para poder investigar estos contextos de depositación, de entierro, de inhumación, como quieran llamarle, ¿no? En lo que va a ser necesaria estas herramientas para poder empezar a reconstruir los contextos, a reconstruir la escena del crimen, si queremos decirlo de esta manera, y después avanzar también en la reconstrucción de la historia, de todos los materiales, de estos materiales que van a aparecer en nuestro contexto. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la diferencia con Inglaterra? Que Inglaterra, a través de formación de grado y posgrado, va a tener con nombre y apellido la formación en arqueología forense. No sé si se entiende. Nosotros acá no tenemos una carrera de arqueología forense ni de antropología tampoco. Hay ciencia forense, hay criminalística dentro de las carreras, ¿no? Como carreras de grado y de posgrado, donde se dictan como parte de las unidades, como parte de los temas que tienen, parte de los contenidos que tiene esta carrera, se dictan, ¿no? Temas concretos que tienen con los títulos de técnicas, herramientas, metodologías de la arqueología forense, de la antropología biológica, de la antropología social y cultural. Pero no hay un campo, recién hay una antropología forense, sí, pero no una arqueología forense con nombre y apellido, ¿sí? Lo que se hace es recurrir a la antropología clásica para tomar de ahí las herramientas que son necesarias. En el caso de Inglaterra, que es el caso paradigmático, existen carreras de grado, carreras de posgrado, de maestría que ofrecen una formación específica, ¿sí? Que sobre la base de la arqueología clásica va a tener todo un componente específico sobre el campo jurídico, sobre el campo de lo forense, que les va a permitir a la gente que forma parte de las cursadas de estas carreras recibirse con el título de arqueólogo forense. No sé si se entiende un poquito mejor ahí. Sí, profe. Bien, bien, bien. Me paran, ¿eh? Me paran que no hay problema y seguimos aclarando de la mejor manera posible los contenidos. Bien, fíjense acá. Acá quería llegar en el medio de esta descripción técnico-histórica. Vamos a ver que ya en momento de llegada a la democracia, ¿sí? En momento temprano del transcurso del último periodo democrático, más precisamente en el año 64, va a haber una fuerte presión sobre el Estado, ¿no es cierto?, para la resolución, para arrojar luz, para buscar justicia sobre todos los delitos que se sospechaba, ¿sí?, que habían sido cometidos durante la última dictadura militar, ¿sí? Esta presión hizo que el gobierno nacional empezara a implementar herramientas rudimentarias, prácticas rudimentarias o acciones rudimentarias para justamente avanzar, ¿no?, sobre el esclarecimiento de cuestiones de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad. Entonces, a primera instancia, o sea, lo importante es que hubo un interés por parte del Estado, ¿sí? Pero ese Estado que había cometido todos estos delitos, todos estos crímenes atroces, ahora era reemplazado, digamos, su gobierno por un gobierno democrático elegido por la gente, elegido por las urnas, y este nuevo gobierno exigía, digamos, sentía la presión de la sociedad y que exigía, digamos, la resolución, ¿no es cierto? Exigían justicia y exigían memoria, ¿no? Que querían saber qué es lo que había pasado durante estos momentos de represión por parte del Estado, ¿sí? Entonces, el gobierno en un primer momento va a echar mano a lo que tiene, ¿no es cierto? No existe un campo todavía especializado para la resolución de estos conflictos, para el abordaje de estas problemáticas. Entonces, el acercamiento a esta investigación, estos momentos iniciales de investigación, ¿sí?, para empezar a ver cómo ha sido el proceso de detención, ¿no es cierto?, de desaparición, de asesinato, de torturas, va a caer en manos de entidades estatales que tenían que ver justamente que desempeñaban las profesiones que habitualmente están más en contacto, digamos, con personas fallecidas, ¿sí? Trabajadores que de los cementerios, bomberos, que son los que asisten, algunos médicos, y con estas personas que seguramente eran muy capaces y estaban formadas para
para las actividades a las que se dedicaban, digamos, tuvieron que improvisar y empezar a trabajar en el descubrimiento de hallazgos, en el hallazgo, ¿no es cierto?, en el rescate de restos humanos que empezaron a aparecer en algunos lugares, en algunas fosas, en algunos espacios de territorio. Y esos restos humanos, digamos, fueron recolectados de manera, como le digo, rudimentaria, de manera no preparada, no especializada, como les digo, no eran patólogos, no era gente especialista en huesos, no eran médicos. Entonces, dentro de la poco de improvisación que pudieron lograr, lo que hicieron es acopiar, ¿no es cierto?, los restos que iban apareciendo, es decir, juntarlos, ir ampliando eso de manera cada vez más notoria en depósitos, pero estos restos obviamente, porque no estaban formados estas personas, no estaban reconstruidos, no se juntaban de manera armónica, respetando, digamos, las asociaciones anatómicas, intentando reconstruir el individuo, digamos, ¿sí? Porque estamos en última instancia lo que se intentaba aclarar era un crimen, ¿no es cierto? Y ese crimen nos hablaba que detrás de ese crimen había una persona que tenía una historia y demás. Y bueno, estas instancias, esta práctica inicial no tenía ninguna chance de poder arrojar luz sobre esta situación, ¿sí? Entonces directamente se acopiaban, los huesos se embolsaban y se depositaban en espacios, digamos, que no necesariamente, que no eran justamente los más adecuados para resguardar, ¿no?, para conservar la integridad, asegurar la integridad de estos restos, ¿no? Bien, entonces, en estas excavaciones que también eran desordenadas, ¿no?, cuando aparecen huesos, cuando se sospechaban en lugares territorios, excavaba como sin ninguna técnica, sin ninguna sistematicidad. Los desaparecidos, los familiares, ¿no?, de las personas desaparecidas, empezaron a exigir otra instancia, pasar a otro nivel. Es decir, empezar a comprometer a personas, a profesionales que estaban formados justamente, en este caso, para dar respuesta a esta problemática, ¿sí? Personas que se desempeñaban en campos científicos que tenían que ver justamente con la antropología, con la medicina, con la arqueología, para poder conformar equipos que pudieran dar una respuesta de una manera más ordenada, de una manera más cercana, digamos, a un trabajo serio. ¿Se entiende? Bien. Entonces, tengamos en cuenta que en el momento histórico del que estamos hablando hay una exposición del Estado Nacional, ¿no es cierto?, frente a la comunidad internacional, y también hay presión de organismos de derechos humanos, ¿no es cierto?, de instituciones de organismos de derechos humanos, tantos nacionales como internacionales, que están exigiendo, ¿no?, están demandando a este Estado de gobierno democrático la resolución, digamos, de estas problemáticas. Y en este contexto, en este marco, el Estado va a sentar las bases, va a aportar lo necesario para que se constituya el equipo argentino de antropología forense. ¿Sí? Es un equipo conformado por antropólogos, arqueólogos, por médicos forenses, que ha trabajado tempranamente con estas cuestiones, ¿no?, en todo el mundo, estoy refiriendo, y hoy en día es un ejemplo, ¿no?, el trabajo que tiene que ver con la antropología forense. Un ejemplo a nivel mundial. El equipo de antropología forense ha participado activamente desde la década del 80 en la resolución, ¿no?, en el aporte de información en los juicios que tienen que ver con la memoria del país, pero también ha actuado en situaciones, en contextos parecidos, en muchísimas partes del mundo, ¿sí?, tanto en nuestro continente americano, como en África, como en la misma Europa, ¿sí? Tuvo un destacado desempeño también, como decía recién, en la ex Yugoslavia, en el territorio de Yugoslavia.
Entonces la experiencia, digamos, que tiene el equipo argentino de antropología forense es enorme y además es un referente, no es un referente a nivel internacional. Bien, hoy en día, de hecho, bueno, es acá, ahí ponemos un poquitito de marketing, ¿no? Nosotros también hemos logrado constituir acá en nuestra universidad un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de derechos humanos y procesos sociales que entre todo su alcance, entre sus incumbencias, está contemplada justamente como uno de los pilares, ¿no? El trabajar en pos de aportar información, aportar a un área, aportar esfuerzo, acercar esfuerzo, para poder trabajar conjuntamente con la justicia, con organismos de derechos humanos, con familiares de víctimas desaparecidas, en arrojar luz justamente en esos procesos de reconstrucción de la memoria, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco más con datos concretos, con casos de estudio en el marco de la unidad 4, digamos, ¿no? Porque vamos a acercar con algunas instancias de nuestro desempeño como laboratorio, ustedes podrán juzgar, digamos, también cómo nos hemos ido desempeñando. Ahora estamos en un crecimiento paulatino. Bien, de la misma manera, digamos, que nosotros hemos podido crear en el ámbito provincial este equipo de investigación, también la mayoría de las provincias de nuestro país han ido desarrollando equipos similares, ¿sí? Por ejemplo, Tucumán tempranamente, ¿sí? Tengamos en cuenta que fue uno de los pocos más calientes, digamos, ¿no? De la represión durante la década del 70, incluso antes del proceso militar, que arrancó en el 76, por lo cual, digamos, es una provincia que ha tenido muchos desaparecidos, no necesariamente tucumanos, ¿no? Sino tengamos en cuenta que las universidades, en la Universidad de Tucumán era asistida, digamos, por estudiantes de prácticamente todas las provincias del noroeste, y también dentro del noroeste, de la región del noroeste, es el área más industrializada, entonces los gremios, los sindicatos, especialmente azucareros, eran bastante fuertes, entonces la persecución y la presión, digamos, de la represión en territorio humano fue bastante fuerte, ¿no? Entonces, en este contexto también han surgido equipos como el GIAT o el CAMI, que son colectivos de antropología y de arqueología que han trabajado de manera similar al DIA, digamos, en el contexto local humano, dando respuesta, digamos, y aportando muchísima información, valiosa información y valiosa experiencia, digamos, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la resolución de estos procesos. ¿No? Ahora vamos a ver, porque más adelante voy a mostrar una fotito. Bien, entonces, como les decía, Argentina ha sido pionera, ¿no? Estados Unidos, digamos, ha copiado en parte la experiencia argentina, en Canadá ha copiado en parte la experiencia argentina, y Estados Unidos, obviamente, que es uno de los focos mundiales, Inglaterra, otros países centrales, hegemónicos, ha sido uno de los focos, digamos, que se ha desarrollado la práctica de la antropología forense, hacia la parte social, hacia la parte biológica, y también en último momento con la parte de arqueología forense. Entonces, estos tres países han sido como los pioneros, ¿no? Del desarrollo de la antropología de la arqueología forense. Se nos confunden los términos, vamos a estar viniendo con la antropología y la arqueología, pero tratemos de separar los nombres, ¿sí? Y que después ha sido, obviamente, con distintos ritmos, en distintos momentos, han sido imitados, han sido copiados, y de manera positiva, por supuesto, ¿no? Por distintos países de Latinoamérica y de otras regiones. Bien, hecha esta introducción, hecho este pequeño recorrido histórico de cómo comienza, digamos, el acercamiento de la arqueología y el ámbito del derecho y de la justicia, ¿no? Con esa demanda de la práctica arqueológica. Esperen que acá, de paso voy a aprovechar la región. Vamos a ver algunos conceptos básicos que por suerte ustedes ya lo saben, ¿no? Su mayoría ya los conocen por ser alumnos de la carrera. Bien, básicamente la parte más recurrente
de la arqueología forense, la parte más demandada, la parte que más se va a poner en juego, va a ser la tafonomía forense. Si ustedes cursaron métodos, se van a acordar de los estudios actualísticos, lo que llamamos estudios actualísticos, ¿no? Que eran 3. La arqueología para poder construir ese puente metodológico que permitía bajar de lo teórico, desde la teoría y abordar la parte práctica. Ese puente era construido a través de lo que se llaman estudios actualísticos, ¿sí? Y esos estudios actualísticos eran básicamente 3, ¿sí? La arqueología experimental, la etnoarqueología y la tafonomía. De estas 3, es la tafonomía, es el ámbito de la tafonomía el que se va a tomar, ¿sí? Es el que más se va a involucrar dentro de las prácticas forenses. ¿Por qué? Porque justamente la tafonomía, como ustedes se acordarán, es la parte que intenta reconstruir todos los procesos que tienen que ver con la formación de los sitios arqueológicos. ¿Sí? En la antropología, en la arqueología clásica, la tafonomía se encarga de estudiar todos los procesos que intervienen desde el mismo momento de que se abandona un ítem, un elemento material de un elemento cultural, del mismo momento que es desechado, empiezan a actuar, ¿no es cierto?, tanto agentes antrópicos, es decir, agentes humanos, como elementos de la naturaleza, ¿sí? Climáticos que tienen que ver con la salinidad, con la acidez de los suelos, con la humedad, con el calor, con distintos compuestos que hay en las tierras y demás, los sedimentos. Bueno, el accionar de plantas, de roedores, de animales, de hongos, todo esto, todos estos imperativos van a estar interactuando con los elementos que se van a depositar y obviamente van a hacer que no lleguen al día de hoy, cuando uno los encuentra, en las mismas condiciones en que fueron depositados. ¿Sí? La tafonomía, entonces, acuérdense, dentro de la arqueología clásica, hace eso, tratar de reconstruir estos procesos, de identificar estos elementos, ¿para qué? Para después poder decir, bueno, estos cambios que nosotros apreciamos acá, estos rasgos que nosotros apreciamos en las materialidades que encontramos, que excavamos, se deben a pautas culturales propias de la cultura que construyó, que elaboró estos elementos, o son consecuencia del accionar de otros factores, ¿sí? De otros elementos que son ajenos a la cultura que estamos estudiando, pero a lo largo del tiempo fueron modificando de alguna manera, en un caso más sustancialmente, en otros casos con menos intensidad, pero que de alguna manera van a modificar y que van a impedir que nosotros lo que encontramos en una excavación sea exactamente igual a lo que se había depositado en su momento inicial. ¿Sí? Entonces, la antropología forense, la antropología forense como campo general va a tomar de la arqueología forense justamente el ámbito de la tafonomía. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la tafonomía forense? Va a investigar, como dice acá el texto, como el profesor lo estaba explicando en otra palabra, todos los cambios post-mortem que suceden sobre los restos humanos. ¿Sí? Es decir, una vez que la víctima ha dejado de existir, ¿no es cierto?, va a entrar en distintos procesos, ¿no? De inhumación, de descomposición, de alteración por factores, como le decía, naturales, antrópicos. Pensemos que están enterrados por arriba por camiones, máquinas, caminos, van a hacer que esos huesos se puedan estar comprimiendo, que estén alterando, bueno, la humedad, el calor, fíjense todas las situaciones que pueden tener lugar sobre los contextos del territorio, y es que obviamente van a tener su impacto en los restos, ¿cierto? En los restos que se van a recuperar. Estos cambios que va a tratar de reconstruir e identificar, porque lo esencial es identificarlo para poder descartarlo y poder explicar por qué suceden las cosas, incluye procesos ambientales, ¿no? Como la descomposición, el carroño por otros animales, el accionar de insectos, ¿no? Que también provocan la degradación, digamos, del cuerpo. El diagnóstico de estas alteraciones para diferenciarlas de las que son producidas por la acción humana, que es lo que le estaba diciendo, ¿no es cierto? Los procesos de esterilización, es decir, los elementos de la naturaleza, los elementos climáticos, cómo van a afectar los huesos, porque van a tener obviamente un comportamiento de los huesos que están enterrados distinto al que van a tener los huesos que quedan expuestos en superficie.
superficie, ¿no? El calor, la lluvia, la humedad, la salinidad, la acidez de los suelos, todo esto va a impactar de manera muy diferencial sobre aquellos restos que están en superficie, o sea, enterrados, de aquellos que están encerrados bajo a determinadas profundidades o que han sido tapados por una cubierta de losa, por una cubierta de madera, por cualquier otro tipo de madera. Bien, como de esperarse, la estratigrafía va a ser fundamental, no escapamos de eso, ¿no es cierto? Nosotros en el ámbito de la arqueología como ciencia que estudia poblaciones prehispánicas, ¿no es cierto? Vamos a ver que por los periodos temporales que uno maneja, digamos, como dentro de nuestro objeto de estudio, vamos a ver que la sedimentación es mucho más intensa, entonces la estratigrafía va a tener formas distintas de ser registradas, de ser consideradas, en el ámbito en que nosotros estamos hablando, ¿sí? De forense. Los periodos de tiempo son mucho más cortos, pensemos que nosotros nos estamos involucrando en el ámbito local, en el ámbito nacional, con, por ejemplo, la desaparición de la dictadura, y estamos hablando de 40 años, ¿cierto? Entonces el tiempo de depositación de 40 años no es el mismo que puede haber en un sitio arqueológico, por ejemplo, para Tilcara, que tiene, ¿cierto?, centenares de años desde el presente y que los procesos de sedimentación y depositación han sido distintos. Entonces, la estratigrafía, si bien no va a estar indicando la deposición de estratos naturales, ¿sí?, va a ser importante, digamos, poder seguir los mismos procedimientos. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos excavando, vamos a encontrar, van a empezar a aparecer estos elementos que nos interesa recuperar, y no puedo, por más que estemos trabajando con estratigrafías artificiales, ¿sí? No podemos perder de vista esa sistematicidad que nos va a permitir después reconstruir las áreas de actividad, reconstruir esos contextos de manera mucho más, más total, más totalitaria, más coherente. ¿Sí? Bien. Y por supuesto, los principios de estratigrafía van a estar presentes de la misma manera que en el caso de la práctica normal de arqueología, ¿sí? Aquellos sedimentos que se encuentran, esas capas acumuladas que se encuentran más hacia el interior, son las capas más antiguas, ¿sí? Tienen una profundidad temporal mucho mayor, y aquellos sedimentos que se encuentran más cercanos a la superficie van a tener un periodo cronológico mucho más corto, ¿sí? Se van a acercar mucho más al inicio. Bien, veamos otro. Espérenme que veamos cómo responden mis compu. Ahí está. Las cronologías. Acá, por los periodos temporales, pensemos que hacer metodología, ¿no es cierto?, para ese fechado, datación, de carbono 14, en periodos tan cortos no van a dar alguna precisión, ¿sí? No van a dar precisión. Aparte, nosotros ya sabemos cronológicamente las fechas, ¿no?, por la cercanía que tenemos con estos procesos, con estos hechos, tenemos más o menos la profundidad temporal más o menos establecida, ¿sí? Entonces, veamos esos métodos físico-químicos que nos permiten, recordémoslo, de la clase de la metodología técnica, esas dataciones, esas cronologías absolutas que nos dan con precisión la fecha, ¿no es cierto?, el año en que se pueden datar los restos, pero también va a ser muy importante acá la cronología relativa, ¿sí? Acá fíjense que va a ser importante entonces echar mano de la minucia, ¿no es cierto?, el detalle de todos estos otros elementos que están asociados en el contexto que estamos investigando. Fíjense el ejemplo que está tomando acá, que yo he tomado de un trabajo realizado en distintas partes, ¿no? Dice, un arqueólogo estableció que la fosa común fue creada después de la instalación de torres de electricidad, mostrando relaciones cronológicas relativas. ¿Ven? O sea, comparando con otros eventos. Si no tenemos un proceso químico o físico o que nos permita tener una herramienta metodológica precisa, decir, bueno, estos restos tienen 40, 50, 100 años de antigüedad desde el presente, sino que nos permiten comparar con otras instancias que son contemporáneas y que nos permiten asociar esos contextos con otros hechos. ¿Sí? Fíjense. Dicen, en fosas comunes en Bosnia y también en el sitio de choque de una helicóptero, los arqueólogos encontraron víctimas con relojes cinéticos. ¿Sí? Todos los relojes terminaron de funcionar en un periodo que permitió la reconstrucción del día del choque,
o de la muerte, digamos, no sabemos si murió en el acto, pero más o menos en el día del siniestro, ¿sí? La asociación del reloj con el individuo, con la fosa y con el sitio, ayudan a establecer, ¿no es cierto?, dentro de ese contexto, dentro de esa asociación, una cronología cada vez más precisa, ¿no? Esto ustedes supongo que no lo vieron, espero que lo hayan aprendido, así que no es distinto a lo que ya hemos visto para el estudio de poblaciones prehispánicas. Dentro, obviamente, la prospección como elemento central junto con la excavación, ¿no es cierto?, como técnicas prioritarias de la arqueología, van a estar presentes y justamente es una de las más importantes en estos contextos, porque justamente lo que nos interesa es poder precisar, poder encontrar los lugares donde están enterrados, por ejemplo, en nuestro caso recurrente, vamos a ver siempre, las víctimas, ¿no?, de desaparecidas de la última dictadura. Entonces, la protección que hace nos permite, eso es la técnica que nos permite encontrar, localizar los sitios arqueológicos, en este caso los contextos, ¿no?, por ese que nos interesa. Bien, aparte de lo clásico, que es el recorrido pedestre, el aplicar muestreo, van a empezar a utilizarse métodos más avanzados. Y acá les pongo fotito para que no sea uno, ¿sí? Entre los métodos que se utilizan, ¿por qué? Porque la poca profundidad temporal nos permite poder recurrir y confiar más, de manera más fiable en estos métodos, ¿no? Acá estamos, por ejemplo, métodos tomados de la geofísica, como por ejemplo, que es el empleo de un georradar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el georradar? Emite emisiones de onda, ¿no es cierto? La hace en un sentido, fíjense, ahí tienen el dispositivo, el aparatito. Esta foto está tomada de esto es como una especie de seminario que se hace, en realidad lo organiza, lo impulsa una firma que comercializa estos aparatitos, ¿no?, que es el georradar. No es algo bastante, no es tan fácil de conseguir, el equipo argentino de antropología forense, LEA, lo ha empezado a utilizar en el último tiempo. A nosotros nos gustaría tener también el profe en algún momento un georradar. Como verán, entonces estos seminarios son organizados ahí. Hay un escenario que está artificial, ¿no es cierto?, que se ha preparado para poder hacer las prácticas. Y como verán, ese cochecito que ven ahí es el georradar. Este georradar emite justamente ondas de radio que van a ir perforando las superficies de abajo, ¿no es cierto? Y esa densidad va a ir, ¿se cortó? ¿No se ve? ¿Me cortó ahí? Justo. Ahí está. Entonces, esas ondas de radio van a ir penetrando el piso, ¿no es cierto? Y van a hacer una lectura de la densidad de los sedimentos. Al lado van a ver que hay un gráfico, ¿no? Este gráfico es un ejemplo típico de una fosa, de un enterratorio. ¿Ven ese recuadro azul que está ahí? Fíjense cómo la superficie más o menos viene las ondas manteniendo la onda de radio, los registros manteniéndose en superficie, la parte más alta hacia arriba, de manera uniforme, y el terreno hacia abajo tiene una uniformidad, también ese gris que no tiene casi onda, y de golpe en ese espacio que está recuadrado, con ese rectángulo azul, las ondas penetran con mayor facilidad. ¿Ves? La longitud de onda que se ven ahí son similares a las que hay en la Tierra. Eso significa que ese espacio que está recuadrado ahí tiene una consistencia, una compactación distinta de lo que está a la vuelta, ¿sí? Eso significa que la Tierra de ahí ha sido removida por alguna causa, que ya de por sí es un dato relevante, si estamos buscando justamente enterratorios. Esa Tierra ha sido removida y después ha sido rellenada. Entonces, por esa razón, no tiene la misma compactación, la misma densidad que el sedimento que se encuentra a la vuelta, ¿sí? Justamente esta que está recuadrada ahí es un gráfico que da el registro de lo que es una fosa, ¿sí? Justamente está pensado para el gráfico para ejemplificar eso. Donde está el recuadro, donde ustedes ven la variación de la densidad de la compactación del sedimento, es que hay un enterratorio. Entonces uno ve esos registros, ojo, no es un dato infalible, ¿no es cierto? O sea, uno va tomando los datos en el aparatito, cuando sale esta lectura, bueno, uno dice, bueno, podemos excavar acá, porque acá estamos viendo que hay una densidad distinta, entonces acá hubo una remoción de tierra, acá hubo un relleno de algún tipo, pero no necesariamente
puede deberse, sí, a la existencia de algún enterratorio, de alguna tumba, sino que puede deberse a, por ahí, a un evento natural, a un hecho que no tiene nada que ver, digamos, con el enterratorio de una persona. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a pasar. Puesta acá. Veamos otro tipo de... Esto es teledetección, ¿sí? Dejamos el uso de imágenes aéreas, en el caso de la fotito así como están viendo ustedes a la izquierda, esto es en Inglaterra, ¿no es cierto? Son fotos aéreas que nos permiten, fíjense, desde esa perspectiva, apreciar estas estructuras. Yo no sé si tengo el puntero, lo pueden ver ahí. Esto es un sitio arqueológico, ¿sí? De mucha profundidad temporal, en Norfolkshire, creo que es el distrito en Inglaterra donde fue encontrado. Este de abajo, fíjense, una foto aérea de Tilcara, se ve la parte reconstruida, ¿no? Como más destacada, pero si ustedes pueden apreciar, pues, el ángulo de la foto no es muy vertical, pero nos permite ver los caminos, fíjense, ¿no? La organización del sitio en base a los caminos, a los sectores que componen el sitio. Y arriba a la derecha, fíjense, tenemos otra herramienta que se está utilizando cada vez de manera más frecuente. En este caso, fíjense, tenemos las dos fotos, la de abajo y la de izquierda, están tomadas, son fotos aéreas, ¿no? La de arriba a la derecha es un dron, fíjense, que con esto no les sobra, es mucho más económico, un avión no tiene que pagar, ¿no es cierto? Tiene que pagar la hora de vuelo, el servicio, nada más, muy caro. Pero en el caso de la teledetección, fíjense que simplemente con un dron, ¿cierto? Con el alquiler de un dron o con un dron propio, uno puede, dotado de cámaras que permiten un análisis multiespectral, puede barrer el territorio y lo que nos va a decir ese análisis multiespectral es que las distintas lecturas que se ven ahí, esas áreas de distintos colores, en este caso, que es algo que se utiliza mucho, nos está hablando de la vegetación, ¿sí? Esos cambios de color están hablando de vegetación que es más nueva, más joven, vegetación que está muerta, áreas de vegetación que ya no existen, pero que han dejado su lugar. Y aunque no lo crean, esto nos brinda muchísima información, ya sea para la arqueología convencional como para la arqueología espacial también. Nosotros acá hemos tratado de hacer eso dentro del laboratorio. Vamos a ver si podemos acercarle algunas imágenes de lo que ha reconstruido el equipo de arqueología, porque los cambios de vegetación, ¿sí? Cuando nos pueden ser deberse a factores naturales, pero en áreas que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, sobre las que tenemos conocimiento previo, podemos identificar áreas de actividad antrópica, ¿sí? Es decir, dentro de un continuo, por ejemplo, estamos viendo, ¿cierto?, un cultivo, un campo de cultivo. Supongamos que dentro de ese campo de cultivo, en determinado lugar, se han practicado fosas para enterrar cuerpos, ¿no es cierto?, durante la época de la dictadura o en otra racia étnica o religiosa en otra parte del mundo, la vegetación que va a crecer después en ese lugar va a estar marcada, va a mostrar un parche muy distintivo con respecto a lo que se encuentra a la vuelta, ¿sí? Aún después de pasados muchísimos años, estos registros, porque estas imágenes se construyen, ¿no es cierto?, van a tener una longitud de onda distinta, cada vez son cámaras que no tienen una sola lente, sino múltiples lentes, entonces esas imágenes se van a construir, y esos distintos colores nos van a hablar de distintos estados en distintos estados de la historia de la vegetación. Es una herramienta bastante útil que obviamente se complementa con otros procesos. Acá tenemos algo sencillo, fíjense, no, abajo del motobarreno, que lo que se hace es como un sacacorchos, se hace una perforación y se obtiene de manera rápida sedimentos de una determinada profundidad, y esos sedimentos después sobre estos sedimentos se le aplican reactivos que nos permiten determinar una mayor concentración de fósforo, de otros elementos que nos pueden indicar la presencia ¿sí? de huesos, de componentes orgánicos que nos puedan estar hablando de algún cuerpo, de alguna estructura. Bueno, el uso del sistema de información geográfica, sí, cada vez se utilizan más. Eso que nos permite ir sistematizando toda esta información de las imágenes como las que tuvimos anteriormente, de la información que sale de los distintos sondeos que se pueden hacer con el motobarreno, de distintas excavaciones diagnósticas, entonces toda esa información de datos estadísticos, de datos documentales, de toda información de testimonial, se van construyendo bases de datos que se vuelcan en sistemas de información geográfico que no van a ir
cuando uno lo analiza, este análisis de base de datos nos va a ir permitiendo establecer patrones, ¿no? Sobre determinada masa de información que obviamente ninguna de estas técnicas por sí misma es reveladora, ninguna de estas técnicas es la panacea, ninguna de estas técnicas nos va a dar con precisión, ¿no es cierto?, la flechita o la X en el territorio para decir, en este lugar es donde están enterradas las víctimas que ustedes están buscando, sino que son herramientas que se van a juntar, que se van a poner en el tablero de diseño, en la mesa de trabajo, todas juntas, y desde el análisis colectivo, del análisis conjunto de toda esta información, es que se van a ir desprendiendo las hipótesis o se van a ir organizando, sectorizando las áreas que después uno quiere estudiar. Miren, acá quería llegar cuando les hablaba del caso de Tucumán. Este es el Pozo de Barra, ¿no? Esto está en Tucumán, en la zona de Tafí hacia el oeste. Es uno de los lugares, una de las fosas comunes con mayor cantidad de restos y sobre las que más se ha trabajado en el país. ¿Sí? Acá ha trabajado el IGEA, también el que está trabajando activamente es el CAMIC, el colectivo de arqueólogos por la memoria, ¿no? De Tucumán. Y fíjense, es un pozo, ¿no?, que está en una finca, es un pozo de gran profundidad, y dentro del pozo fueron arrojados muchísimas víctimas, ¿no es cierto?, desaparecidas durante la dictadura. Y la logística para poder trabajar dentro del pozo, este pozo, fíjense, no se aprecia la profundidad, pero es altísimo, ¿no? Hay que poder descender con escaleras o con grúa, porque tiene una profundidad enorme, y se han recuperado más de 100 restos humanos, ¿sí? Se han podido identificar más de 100 personas que han sido enterradas no enterradas, han sido arrojadas, digamos, en este pozo, y que después se han tapado. El trabajo acá continúa, el trabajo tiene por lo menos una década. Fíjense en la foto de abajo, ¿no?, cómo se va reconstruyendo a través de la excavación, una excavación muy sistemática, ¿no?, estratificada. Fíjense cómo los huesos quedan en los lugares en que han sido encontrados. Tienen que estudiarse, también analizarse toda la vestimenta, todos los elementos que se puedan encontrar. A veces se encuentran elementos químicos, si se encuentran balas, munición, ¿no es cierto?, de guerra, munición de arma de fuego. O sea, todos esos elementos, fíjense que esto es una mezcla, ¿no es cierto?, es una miscelánea de cosas, de restos humanos, de ropa, de muchos otros materiales, de basura que se ha ido depositando a lo largo de 40 años, y que ha demandado un esfuerzo, un trabajo enorme por parte de mis colegas de Tucumán, y que en este periodo que les estoy mencionando, con mucha dedicación, han podido ir reconstruyendo los restos de los distintos individuos y además agregándole una identidad de desarrollo, ¿no? Poder identificar de quién se trataba, de qué persona se trataba. Bueno, ahí abajo está el memorial, ¿no?, que se ha construido en el lugar para poder dejar un marcador, indicador de. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, el que está a la izquierda es en España, ¿sí? Este es un cementerio de San Lorenzo, creo que era el cementerio de San Lorenzo, en la provincia de Málaga, en Andalucía. Fíjense, es una fosa común, ¿no?, con víctimas de la dictadura de Franco, del franquismo. Y abajo a la derecha también tenemos una fosa común, el cementerio de la provincia de la ciudad de Córdoba, también víctimas donde haya una fosa común, ¿no?, con restos desaparecidos, víctimas de la última dictadura mexicana. Bueno, esto es la excavación en fosas en contextos particulares, ¿sí? Acá creo que está la misma imagen, no sé por qué se me repitió acá. No es que esta foto me quedó muy colgada, pero lo mismo, son las mismas. Fíjense que la excavación de fosas clandestinas, hay instancias, pensemos, ¿no?, momentos históricos, pensemos en la época que hemos atravesado, ¿no? Normalmente nos hemos remitido a épocas que nos llevan al medioevo, por ejemplo, cuando se desató la epidemia de peste negra, ¿no? Cuando había grandes enfermedades que trascendían distintos poblados, lo que se hacían eran fosas comunes, donde se enterraba y se quemaba, ¿no es cierto?, aquellas personas muertas. ¿Para qué? Para evitar que se contaminara, ¿no?, para que se propagara la peste. Bueno, fijémonos nosotros que hemos tenido instancias similares, ¿no?, hace 2 o 3 años, ¿no?, con lo que fue la pandemia del COVID.
donde esa misma metodología se volvió a implementar por el desborde, por la cantidad de víctimas fatales que hubo. Entonces, los desbordes en los cementerios llevaron en muchísimas ciudades, muchísimos pueblos, muchísimos países a volver a habilitar fosas, ¿no es cierto?, para enterrar de manera colectiva, de emergencia, de manera urgente, a las víctimas justamente de la pandemia, porque no quedaba otra posibilidad de hacer un territorio digno, un territorio normal, la participación de la familia, ¿no? Entonces, en este caso estamos ante fosas que han sido programadas, que han sido pensadas, que han sido planificadas justamente por una emergencia sanitaria en este caso, ¿no? Pero tenemos otros contextos particulares, y es a las que nos estamos remitiendo de nuevo, ¿no? Al momento histórico que nos remitimos, al proceso de la última dictadura, en las que nos encontramos ante fosas clandestinas, es decir, fueron enterratorios colectivos que se hicieron justamente para desaparecer los restos de personas que habían sido secuestradas, torturadas y después terminadas, pero hubo una intencionalidad aparte, ¿sí?, de ocultamiento, ¿sí?, de hacer que esas fosas no queden marcadas. En el caso de la pandemia, en este momento, esas fosas quedan marcadas de indicadores, ¿no es cierto? Hay memoriales, hay epitafios, porque recuerdan a las víctimas que están ahí para poder verlas, pero en estos casos las fosas clandestinas no. No solo en Argentina, sino en otros países del mundo, ¿sí?, donde ha habido grandes matanzas, delitos de lesa humanidad, estas fosas se ocultan, se tapan, ¿sí? Los cuerpos son quemados, son cubiertos con capas de cal para que sean degradados rápidamente, para que sean deformados, para borrar evidencias, borrar huellas, y obviamente no quedan registros sobre esas tumbas, ¿sí? Sobre esas tumbas colectivas, sobre esas cosas no van a quedar registros, ¿sí? Va a haber un trabajo de ocultamiento. Bueno, entonces, estos son contextos particulares, ¿sí? Contextos que ameritan tener, obviamente, todos los criterios de sistematicidad y de control y de cuidado que tiene la investigación arqueológica para poder no solo primero encontrar estos lugares, sino también no perder información en la excavación de estos contextos, ¿sí? Bien, ya nos vamos acercando al final. Y acá le voy a pedir a Manuel si no está, que nos aporte un poco. Bien, acá nos vamos a encontrar, les menciono por último, los problemas que se pueden presentar en este acercamiento que tiene, ¿no?, el accionar de la arqueología en el contexto forense con el ámbito. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la arqueología, como decía, es un campo bastante reciente, que se está formando, que se está constituyendo como tal, que comparte muchísimas cosas, obviamente las partes elementales de la ciencia arqueológica, y tenemos ese vínculo todavía con la estadística. Así que en el ámbito académico, nosotros no podemos dar el lujo de trabajar a nivel teórico, de plantear hipótesis que van a ser contratadas en periodos de tiempo muy largos, las investigaciones son largas, ¿no? Cuando estudiamos un sitio arqueológico, nos llevan, pensemos para explicar, que tiene más de 100 años de investigación y siguen arrojando nuevas evidencias, nuevas información, cada vez que se excava, cada vez que se investiga por un nuevo. Entonces, estos contextos, la arqueología los trabaja de manera lenta, ¿sí? Lenta porque se prolonga en el tiempo el estudio, nunca se agota, ¿sí? Ahora, los tiempos de la justicia no van en sintonía con el interés académico, ¿sí? Si bien la antropología, la arqueología como ciencia puede tomarse toda la vida para que distintas camadas de arqueólogos vayan trabajando sobre un determinado universo, la justicia no. La justicia merita la resolución lo más rápido posible, ¿sí?, de las situaciones conflictivas de los contextos que estamos encontrando. Entonces, el margen de acción que tenemos, fíjate que la arqueología forense, entonces, lo que hace primero es tratar de recuperar los restos materiales, los restos humanos y toda la materialidad que está asociada en los contextos de innovación, a identificar, ¿sí?, si estos restos humanos pertenecen a la misma persona, de esa manera se va individualizando, y después tratar de reconstruir cuál ha sido la causa de la muerte, ¿no es cierto? Y a partir de ahí van a empezar ya a entrar en el ámbito de, no vamos a decir la especulación, ¿sí?, pero en procesos que son en ida y vuelta constante entre la teoría y la práctica, que demandan mucho tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros cuando nos presentamos a la justicia no podemos ir con este tipo de argumentación. Lo que va a demandar un buen argumentación va a ser
hechos concretos, datos precisos, ¿sí? Que puedan agregarle o darle peso a las distintas instancias que se llevan a lo largo del juicio. Manuel, ¿es así? O no sé si está escuchando. Manuel está cursando un seminario a la par, así que por ahí no nos escucha. ¿Sí? Bien, entonces, como le decía, el margen de acción que esa necesidad de aplicación legal inmediata no permite interpretaciones tipo teóricas, como estamos mencionando acá, no permite, no nos aporta, no nos da mucho margen de discusión. Entonces, digamos, la necesidad, la demanda de la justicia es el dato concreto, ¿sí? Pero sí queda cierto margen para la relación, para poder establecer inferencia y entrar en el campo de las probabilidades. Sí que es un gran campo que la arqueología suele manejarse bastante bien, porque tengamos en cuenta que la arqueología como ciencia estudia poblaciones del pasado, que ya se han extinto, que no han dejado algo escrito, que no han dejado un relato oral de su experiencia, entonces hay que reconstruirla a través justamente de esos restos materiales. Entonces la antropología en las cuestiones, en el campo de las probabilidades se maneja bastante bien, ¿sí? Bien, a ver, la última que está acá. Bueno, entonces, acá vamos cerrando, ¿sí? Acá les dejamos un poquito como para que algunos ejemplos, ¿no? De las instituciones que en los últimos tiempos, ¿no? Como consecuencia de la constitución de equipos de investigación cada vez más especializados, ¿no? Fuera, obviamente, de los países hegemónicos, ha sido más frecuente. Los países hegemónicos, pensamos en Inglaterra, en Estados Unidos, es raro encontrarse con crímenes de lesa humanidad que involucren la participación del Estado y la desaparición forzada de personas en grandes números, ¿cierto? Digamos que la resolución o la demanda de la práctica arqueológica forense en estos contextos está mucho más vinculada con crímenes individuales, por crímenes seriales que tienen menor complejidad, si se quiere, en la reconstrucción de los contextos históricos, ¿sí? En el caso de América Latina, y pensamos en África también, en otros ámbitos como el sudeste asiático, sí nos encontramos en contextos como lo que estábamos mencionando, ¿no es cierto?, de grandes matanzas, de grandes racias, de persecuciones que han tenido como resolución la violencia institucionalizada por parte del Estado y la desaparición forzada de personas. Entonces, en estos lugares geográficos es donde la arqueología forense ha tenido un desarrollo mucho más cercano, no solo a la experiencia concreta, sino también está cargada del componente social, ¿sí? Es difícil desprenderse de la persona. Cuando uno recupera de los restos humanos, de una fosa común, de un enterratorio, de un lugar de inhumación, lo primero que se hace es tratar de darle identidad a esa persona, ¿sí? De poder identificarla, decir, se tratan todos los restos de una misma persona, si es una mujer, varón, qué edad más o menos tenía, determinar cuáles fueron las causas que produjeron su muerte en última instancia, pero está el interés también por los procesos que se han vivido, por los procesos históricos que se han vivido, de darle una identidad a esa persona, tratar de reconstruir su nombre, tratar de identificar cuál era su familia, qué vinculaciones tenía, ¿sí? Entonces, el componente de lo social hace que se trabaje de manera conjunta, ¿sí? La parte de la antropología como ciencia general, como campo general, tanto con las disciplinas de la antropología biológica, como la como la arqueología, tratan de trabajar y trabajan, de hecho, de forma conjunta, ¿sí? Bien, nos falta la parte documental, que ya Federico ya nos había dado una clase sobre eso, así que, bueno, nos quedaría la parte antropológica, la parte etnográfica, que nosotros también tenemos experiencia dentro de grupos que trabajan en el laboratorio, que han, justamente con el campo ese campo de etnografía, pero en el desarrollo de la comunidad lo vamos a acercar como caso de estudio también para ponerse como ejemplo local. Bueno, ahí está la bibliografía, después vemos que pasarles la bibliografía para que ustedes tengan a mano. Estas son con las que hemos construido
PowerPoint, pero hay un par de textos que son tipo manualcito, que son muy fácil lectura, que le he acercado al profe Manuel, y que se puede subir al aula virtual para que con la lectura de esos textos quede mucho más claro lo que he intentado acercar en esta clase. ¿Listo, Manu? Ahí está. Dale, Seba. Bueno, perdón por no haber acompañado No en te este da problema. momentito. No. Estoy con la clase acá. Bueno, nos estaremos encontrando. Dejo de grabar. Nos estaremos encontrando.